Son las 9:45 de la mañana. El sábado 27 de enero de 1945 en Polonia, en el marco de la ofensiva del Vistula Oder, el Ejército Rojo libera el campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. De allí que hoy se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una jornada que se celebra todos los 27 de enero desde el año 2006, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2005. Con esta resolución, la ONU busca honrar a las víctimas del Holocausto y promover la educación como herramienta clave para prevenir genocidios futuros y combatir el antisemitismo, así como otras formas de intolerancia. En este sentido, el espacio Ana Frank, fundado en octubre de 2006 con su programa In Memoriam, desde hace 16 años organiza actividades para recordar a las víctimas y a los sobrevivientes de la Shoah, que sería la catástrofe en hebreo, y que en este 2025 abarcan el primer trimestre del año no solo en la capital, sino también en Carabobo y en Zulia. Y para hablar de ello tenemos vía Zoom a Néstor Luis Garrido, colega, licenciado en Comunicación Social de la mejor universidad de Venezuela, la UCAP, con diplomado en Libertad de Expresión y Derecho a la Información, profesor universitario también y guionista, escritor, es secretario de Mejoramiento Profesional de Cultura del Colegio Nacional de Periodistas, miembro además de la Junta Directiva del espacio Ana Frank. Bienvenido a esta cita de éxitos, Néstor. Cuéntanos qué actividades van a realizar el día de hoy y la importancia de la conmemoración de este día. Muchas gracias, Carla, por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los oyentes de este prestigioso programa Cine Éxitos. Para nosotros es un honor presentar cada año el programa de In Memoriam. Y digo un honor y un deber, porque son las dos cosas a la vez. Para nosotros, el espacio Ana Frank, todos los años, desde hace 16 años, venimos haciendo esta conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, que este año cumple 80 años de haber sido liberado. Como símbolo de lo que fue esa etapa negra, horrible, espantosa de la humanidad, que fue el Holocausto, donde un país, un gobierno, decidió acabar con una parte de su población y de la población del resto de Europa. Para esta noche, para esta tarde, porque no es esta tarde, vamos a hacer a las 4 de la tarde en una cadena de cines en el Sambil de la Candelaria, aquí en Caracas, una central donde vamos a presentar una película que se llama La obra de Sir Nicholas Winton. Pero antes de la presentación en el hall de la entrada al cine, va a haber una exposición donde se van a presentar una serie de personalidades, unas 20 personalidades que fueron distinguidas como justos entre las naciones. Esto es, personas que sin ser judías y sin esperar nada a cambio y arriesgando su vida, decidieron hacer lo correcto. Es decir, a pesar del miedo, a pesar de que podían poner en peligro a sus propias familias, decidieron tomaron la valentía moral de ayudar a un perseguido. Y estos, la organización, el Museo del Holocausto de Jerusalén, ha reconocido a 28,000 personas de 51 nacionalidades. Y bueno, eso vamos a ver 20 personalidades de esas, incluyendo a uno que vivió aquí en Venezuela. Luego vamos a ver la película, la obra de Sir Nicholas Winton, uno de estos justos entre las naciones, un inglés que un día estaba de vacaciones por la antigua Checoslovaquia y se dio cuenta de que había niños que necesitaban ser evacuados y él decidió ayudarlos a salir de Checoslovaquia para Inglaterra. Antes de la exposición, vamos a tener las palabras de el rector, el ex rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, Luis Ugalde, el padre Luis Ugalde, quien es también miembro del espacio, de la Junta Directiva del espacio Ana Frank. Y vamos a oír también palabras del embajador de Alemania, Volker Pellet, y del encargado de negocio de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, Colin Deck. Eso va a ser el preámbulo y luego vamos a ver esta película. Esa es la primera parte del día de hoy en estos cines, en los 5 cines que forman parte
del Cineplic, o del Círculo Cineplic de el Sambil de la Candelaria. Ahora bien, Esa, esa es una de las actividades que van a realizar en Caracas, pero también van a hacer otras actividades más cerca de Maracay, pues acá en Carabobo y otras mucho más lejos en el estado Zulia, ¿no? vamos a tener unas proyecciones cinematográficas con la película In the Darkness o En la Oscuridad. Y además va a haber exposiciones itinerantes, conferencias, talleres y otras que también van a ir ayudando a que la gente, sobre todo los jóvenes, aprendan y comprendan la importancia de la coexistencia, de la importancia de la tolerancia como uno de esos elementos que ayudan a las sociedades modernas, a las sociedades democráticas a vivir en paz. Eso va a ser tanto en Carabobo como en Zulia y durante, ya a partir del día de hoy, durante todo el mes de febrero, va a haber ese tipo de actividades que van a ser eventualmente dadas a conocer para el público de la zona, en el caso de Carabobo, tanto Carabobo como Aragua, que se podrían, las personas interesadas podrían acercarse. Claro que sí. ¿Estas actividades tienen algún costo para el público que asista? No todas son gratuitas. Esto es un trabajo que hemos tratado toda la vida de que estas actividades lleguen de manera gratuita al público y que el público conozca lo que pasó y poder acceder sin necesidad de erogar ningún tipo de dinero para verlo. Lo único que hay que estar pendiente de las actividades y sobre todo cuando hay proyecciones cinematográficas, hay que reservar con tiempo las entradas para evitar uno ir y no tener dónde sentarse. Para ese tipo de reservas, pueden estar en contacto con las páginas web del Espacio Ana Frank, que es www.espacioanna con doble N, Frank con K al final, .org. También nos pueden buscar por Facebook, Espacio AF, todo pegado, o por X, @espacio AF también, o en Instagram y TikTok estamos como @espacio Anna Frank, otra vez Ana 2 veces la N y Frank al final con K. Gracias. Y por ahí pueden enterarse de cuál es la programación que tenemos para el estado Carabobo y si están también por el Zulia, también por el estado. Y hay que destacar que las actividades, recalcamos, son gratuitas, se van a extender durante este primer trimestre. Para información sobre las actividades y reserva de la plaza a través de estas vías de contacto, ¿cierto? Exacto, exacto. Ustedes de todas maneras, cualquiera busquen en un buscador, ponen Espacio Ana Frank y van a conseguir las actividades que se han puesto para los próximos 2 meses con respecto a In Memoriam y con respecto a la enseñanza de lo que es lo que fue la Shoah, el Holocausto, y por qué nosotros en Venezuela tenemos que seguir hablando de eso, no solamente porque es aprender del pasado nos ayuda a entender el presente y a seguir hacia el futuro. Sí, sin lugar a dudas, y a no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, además. Exacto. El problema del tema de la exclusión, de la persecución a grupos étnicos, a pesar de lo que todo el mundo pueda pensar de que el Holocausto fue como una gran lección y que no se repitió más, se ha vuelto a repetir. En el caso documentado, pasó en Camboya, pasó en Bosnia, pasó en Ruanda, y ese tipo con unos resultados catastróficos. En el caso de Camboya, 2 millones de muertos, en el caso de Ruanda, 800,000 muertos. Es decir, la humanidad tiene que aprender que por la vía de la intolerancia se pueden cometer grandes crímenes. Sin lugar a dudas, y no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista
político, en cualquier área de discriminación, en donde haya ese tipo de violencia y pues violación de los derechos humanos, es necesario pues detenerlos y necesario saber identificarlos para que precisamente no se cometan los mismos errores del pasado. Gracias, Néstor Luis Garrido, por acompañarnos en esta mañana, colega periodista, además miembro de la Junta Directiva del Espacio Ana Frank, @espacio Ana Frank con doble N y K al final. Gracias, Exacto. Néstor Luis. Muchas gracias a ti, Carla, y muchas gracias a todos los oyentes de este programa. Gracias a Néstor Luis. Y bueno, más de 28.000 personas de 51 países han sido reconocidas como justos entre las naciones, recibiendo un diploma y la medalla de los justos con la inscripción: aquel que salva una vida es como si salvara un universo entero. Una afirmación que se manifiesta en la realidad cuando los hijos, los nietos, los bisnietos y demás familiares de una persona salvada se reúnen para rendir homenaje a quien le deben la vida. Y es que un justo no solo salvó a una persona, sino a toda una familia. Y muchos justos pues son reconocidos el día de hoy también. Son las 9:56.